¿Cómo están todos? El día de hoy estamos en una nueva entrevista del Grupo México en el Mundo, Tablero Internacional, en la casa de la revista Este País. Tenemos como invitado especial al embajador Mauricio de María y Campos. Es un economista de la UNAM que tiene una maestría en desarrollo sustentable, director general de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la UNUDI, embajador ante Naciones Unidas para el Grupo de los 16, subsecretario de Industria en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En fin, su currículum es muy amplio, tiene muchos artículos, ha participado y coordinado varios libros. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que a todos nos preocupa, que es la situación de la pandemia, pero particularmente las vacunas. ¿Qué pasa en el mundo en estas relaciones internacionales de cooperación y de colaboración, en donde unos países tienen toda la producción de las vacunas, pero otros de menor desarrollo, por supuesto, que están mucho más limitados y tienen que comprar estas vacunas? Entonces, Mauricio, ¿por qué no nos platicas un poco quiénes son los países productores de las 11 vacunas que hay en este momento en el mundo? ¿Qué capacidad tienen de producir para toda la población mundial? La producción de vacunas en el mundo ha sido normalmente realizada por un número importante de empresas, fundamentalmente concentradas en los Estados Unidos y en Europa, pero también por diversos países que tienen una importante capacidad de producción de vacunas. Eso es lo que sucede, por ejemplo, de la India, el caso de China, en Rusia, que han construido capacidad tecnológica para enfrentarse a nuevas pandemias o a nuevos problemas mundiales. En ese sentido, ¿son realmente bienes públicos las vacunas o van a mantenerse exclusivamente en las empresas cuando todo el dinero es de los gobiernos? ¿Quién define cómo va a proceder el uso de las vacunas? Pues están las reglas internacionales establecidas a las condiciones de salud por la OMS, pero también las reglas comerciales de la Organización Mundial de Comercio. Pues se ha estado discutiendo fundamentalmente cómo llevar a cabo hacia adelante una producción y una distribución que permita satisfacer las necesidades no solamente de los países originarios de las vacunas, sino del resto del mundo. A nivel internacional, podríamos decir que estamos en un estado de guerra, porque justamente todo el mundo está expuesto. A nivel internacional también hay acuerdos que permiten que las vacunas sean hechas en los diferentes países, que puede haber circunstancias de emergencia en donde los países productores, las empresas productoras puedan compartir sus patentes durante un tiempo determinado con otros países para que pudieran ellos también producir y que esto fuera mucho más rápido. Sí, mira, indudablemente que lo que está pasando en estos momentos, la producción que hay es insuficiente incluso para satisfacer las necesidades de los propios Estados Unidos. Para la enorme producción y sobre todo para las nuevas metas que se ha fijado el gobierno de Biden, Biden ya anunció que quiere vacunar a todos los adultos y los quiere tener vacunados ya, si es posible, para el 1 de mayo, ¿verdad? Biden promovió que la empresa Johnson & Johnson le diera una licencia a su archirrival, que no había sido exitosa, pero que tiene capacidad para producción de vacunas. Esto es un hecho inusitado en los Estados Unidos, pero esto es para satisfacer las necesidades americanas. El asunto mundial de las vacunas, ¿cómo está la producción? ¿Cómo va? ¿Qué sigue? La producción, obviamente, en estos momentos es insuficiente para satisfacer las necesidades mundiales. Está previsto, obviamente, que la producción pueda satisfacer las necesidades de los Estados Unidos, de los países europeos. El problema es cómo cubrir las necesidades de América Latina, cómo cubrir las necesidades del resto de Asia y de los países africanos, que son las que están totalmente insatisfechas. Es más, desde los inicios de la pandemia se empezó a discutir primero a nivel de Naciones Unidas, como sabemos, el establecimiento de un programa para asegurar precisamente no solamente que hubiera suficiente producción de vacunas, sino que se pudieran distribuir de una manera relativamente equitativa en los países en desarrollo o países emergentes, como es el mismo caso de México, de Brasil, que no tienen producción y tecnología propia. Este programa, la verdad de las cosas, ha resultado hasta el momento un relativo fracaso, porque simplemente no han estado las vacunas disponibles. Aquí lo hemos visto en México. Desde hace tiempo lo que se discutió, y esto es muy importante, a iniciativa de Brasil y de Sudáfrica,
fue que se utilizara el esquema que está previsto en la Organización Mundial de Comercio en Ginebra para que se puedan ceder los derechos de propiedad industrial y, muy importante, el know-how, porque nada sirve nada más estar con el derecho a utilizar una patente, es el know-how, los conocimientos técnicos para la producción y que esto se pudiera hacer de una manera accesible para todos los países. Habría capacidad para que en cada continente tuviéramos 10 empresas con capacidad de producción de vacunas si se cuenta con la licencia y con la tecnología. Tuvo sus problemas la discusión porque no había una directora general como ya la hay ahora. Recientemente lo que se ha hecho es establecer discusiones más serias. El gran problema es que para poder llevar a la práctica estas previsiones o estas disposiciones previstas, en el caso de la OMC no es cuestión de conseguir un apoyo. Hay 100 países que están apoyando la idea. Solamente Estados Unidos y los países europeos se han resistido a este principio porque quieren aprovechar esos beneficios. Estos países ricos, en realidad, dependen muchísimo de la migración. En Europa también está pasando eso. Y no solo eso, sino que además, su comercio y la libertad de tránsito son fundamentales. No es contraproducente que se rehúsen a una cosa así para ellos mismos desde el punto de vista comercial. Es por eso que se estableció desde un principio ese fondo global al que ya se ha comprometido, por ejemplo, Estados Unidos, a asignar $3.5 billones. Pero es la asignación de los recursos, pero el problema es esa carrera contra el tiempo en materia de la producción y esa intención y ese deseo de los Estados Unidos y los países europeos. Yo me sirvo primero, ¿no? El hecho es que a nivel internacional hay una gran cantidad de flujos que ya son inevitables entre los países que están demandando por su dependencia en materia sanitaria y económica y social. La pelea ha sido fundamentalmente por quién consigue qué beneficios, tanto en términos de tener acceso primero a las vacunas y segundo, la presión de parte de las empresas. Queremos entrar a este punto, Mauricio, que es qué sucede con México. Sabemos que en estos 2 últimos años, como nunca había sucedido, hay un 30% de desabasto de medicinas para todas las enfermedades, no nada más cáncer, por supuesto las vacunas de COVID. Todas las enfermedades en los hospitales públicos tienen un desabasto del 30% de medicinas nada más en estos 2 años. ¿Qué sucede en México? ¿Cómo ves tú la situación de las farmacéuticas? Porque nosotros éramos muy productores de medicinas, la industria farmacéutica era muy importante y ahora resulta que todo lo tenemos que importar. ¿Nos puedes platicar un poco cómo está la situación en México? Mira, en México desafortunadamente hemos perdido capacidad de producción y lamentablemente convertimos cada vez más en importadores de materias primas. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, realmente está sorprendida de la cantidad de materias primas que está importando el sector. Pero el problema va más allá. En los últimos años, lo que sucedió fue que se eliminaron los requisitos de planta que se llaman, de que las empresas farmacéuticas que solían abastecer el mercado mexicano fueran las empresas que fundamentalmente satisfacieran esas necesidades, que se pudieran hacer importaciones a México, una gran cantidad de medicamentos terminados, que entonces las empresas mexicanas se volvieron cada vez más dependientes de estos ingredientes activos del exterior. Llegamos a fabricar muchos de ellos. Cuando yo fui subsecretario de Industria, pues sacamos un decreto de regulación y de fomento de la industria farmacéutica que buscó que justamente empresas de capital mexicano y, por supuesto, las que quisieran hacerlo también de capital extranjero, pero que no les interesaba, pudieran fabricar entonces esas materias primas en México. Pero el programa duró nada más unos cuantos años, hubo un avance notable. Estábamos conscientes desde entonces que no es cuestión de conseguirlas en el mercado. ¿Qué ha pasado en este gobierno que es muy preocupante? Un poco ante la desesperación de la compra y distribución de medicamentos. Y la solución que se encontró fue detener los programas tradicionales que se hacían año con año por parte de la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, la Defensa y todos los compradores del sector público, incluyendo los gobiernos de los estados que participaban, que no eran todos. Se suspendió esa compra con el argumento de que había problemas de corrupción. Pero una gran mayoría de las empresas que están operando en el mercado insisten en que no todos son corruptos, que tienen capacidad de producción y que van a satisfacer las necesidades crecientes del mercado mexicano en la medida en que tengan las demandas a través de concursos anuales
optó por un camino que nunca me gustó desde el momento que se dio a conocer el año pasado, que fue el de acudir a la UNOPS, la Organización de las Naciones Unidas para Implementación de Proyectos, que es una pequeña, porque es pequeña organización, venía realizando muchos proyectos para países en desarrollo que no tienen capacidad técnica, y entre otros habían llevado a cabo algunos concursos para países africanos o para algunos países centroamericanos, pero por pequeñas cantidades, no se compara con la demanda mexicana. Mauricio, pero lo que hemos visto es que realmente no se han dado abasto, que las medicinas no han llegado, que esta Organización de Naciones Unidas finalmente no ha podido cumplir con la necesidad y los requerimientos de México, y tampoco el INSABI, porque realmente querer concentrar todo, como tú dices, teníamos una organización perfectamente buena que había que limpiar, pero en este momento pues no hay abasto de medicinas para nada, ¿no? Mira, efectivamente, son dos problemas. Uno es que la producción de medicamentos no es algo que se puede hacer, sobre todo en el caso de muchos productos, para entrégamelos mañana, porque requieren producción, requieren muchos de ellos refrigeración, toda una preparación. Las empresas necesitan conocer cuando menos 2, 3, 4, 6 meses de anticipación, depende del producto, las demandas que se van a hacer para ponerse a producir. Lo segundo, que es una cuestión todavía más grave, la solución fue uno pudiera hacer esta convocatoria a nivel internacional y con la posibilidad de traerlos del mejor postor, el que pudiera ofrecer los precios más bajos. Y todos sabemos que cuando se acude en esta forma al mercado internacional, hay cantidad de empresas, yo lo he vivido siempre, que pueden poner los productos a precio dumping para ganar mercados, para acabar a veces con la competencia local. Y aún así, no se han podido cumplir con los pedidos. Teníamos una campaña de vacunación maravillosa, como hemos platicado aquí, y ahorita pues resulta que los siervos de la nación, primero no tienen las vacunas suficientes, pero tampoco están resolviendo el problema. ¿Cómo ves tú esto? En México se ha hecho, honestamente, un esfuerzo bastante bueno a partir del momento que se dieron cuenta que no iban a tener el cumplimiento de los compromisos de parte de las empresas americanas. Se lanzaron entonces a una búsqueda de todas las fuentes posibles, incluyendo, por supuesto, la vacuna Sputnik 5 de Rusia, es la que ha llegado últimamente, la Sinovac, la CanSino, las 2 de China. Creo que se ha hecho un esfuerzo enorme para traerlas de importación y ya inclusive con esta posibilidad que mencionaba yo del envase en Querétaro. Pero de todas maneras, los programas pues, van lentos. Se ha logrado vacunar a la población con un esfuerzo enorme. Durante años hubo esta jornada nacional de vacunación y se vacunaban millones de personas en una semana, bueno, de niños, pero digamos, o sea, esas jornadas tenían como un esquema que me parece que no se está replicando. ¿Tiene que ver con la disponibilidad de las vacunas o con la distribución de la población? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con la disponibilidad de las vacunas y las características de las vacunas que exigen distintos niveles de refrigeración, etcétera. ¿Pasa algo en un país que vacuna con distintas vacunas de distintos proveedores y de distinta generación, digamos, de distinta formulación? ¿Pasa algo? O sea, ¿tiene alguna consecuencia negativa o simplemente no sabemos si estamos aventando vacunas a ver cómo nos va? En estos momentos, en lo único que podemos confiar es en que los estudios que han venido haciendo las respectivas empresas, las pruebas y de alguna manera los controles que han existido también por parte de la Organización Mundial de la Salud, apenas están ante la prisa compilando los resultados de las distintas vacunas. Realmente no vamos a saber, es demasiado temprano. Yo creo que en ese sentido tenemos que confiar en los resultados de los estudios de la Organización Mundial de la Salud. Esta otra estrategia de primero vacunar en las zonas rurales más alejadas y no tanto las ciudades, las zonas urbanas, que es donde más se concentra el problema. ¿Cómo lo ves? Lo que sucede, una vez más, es que depende de qué vacunas tienes disponibles. Son una serie de decisiones estratégicas que tienen que ser multivariables, ¿no? Estos elementos y las características de durabilidad de las vacunas, etcétera, es lo que está haciendo que tenga que hacerse pues un planteamiento muy complejo y que lleve a atender ciertas zonas del interior del país, porque se tiene una vacuna disponible que puede manejarse allá perfectamente, como ha sucedido con la rusa y la Sinovac, por ejemplo, ¿no? La pandemia nos deja retos muy claros, Mauricio. Tenemos carencias que tenemos que resolver
en mediano y largo plazo, pero también en lo inmediato, en términos de producción, en términos de distribución, en no depender tanto de las, como dices, de las materias primas extranjeras. ¿Habrá cambios en las políticas? Mira, yo ¿Habrá creo apoyos del gobierno a la iniciativa privada? Lo vemos que en estas semanas empieza, por ejemplo, ya la vacunación en el estadio Nemesio 10 en Toluca, con un apoyo de la iniciativa privada, pero les ha costado mucho trabajo vincularse con los empresarios y con las universidades, que pueden ser espacios muy buenos para vacunar, ¿no? Las pandemias van a continuar. Todo indica en los estudios que han venido haciéndose recientemente en Naciones Unidas, en la misma Organización Mundial de la Salud, por razones de crecimiento de la población, por razones ambientales derivadas de la eliminación de selvas, bosques, etcétera, pues hay que prever a futuro para que no nos tomen por sorpresa como sucedió a nivel mundial con el COVID-19. Vamos al fondo del asunto. México no puede seguir, no podemos seguir pensando en que vamos a hacer las importaciones en el momento que queramos, porque ni tenemos las divisas, no tenemos seguro el acceso. Es una cuestión de seguridad nacional, tener los alimentos, los medicamentos, y desgraciadamente no hemos trabajado en ese sentido. Platicando con las cámaras de industriales y las asociaciones, sobre todo, por ejemplo, de fabricantes mexicanos, todos dicen que están listos y ya han ido a decir a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Salud, desde hace más de un año, que están listos, y lo que se han enfrentado hasta el momento es en muy poca capacidad de respuesta, simplemente para asegurar que tienen una demanda y que puede conseguir con esos contratos el financiamiento necesario para hacer la producción. Pero a mí lo que más me preocupa, quizás porque esa ha sido mi pelea desde hace muchos años, si no tienes capacidad tecnológica propia, no va a ser posible hacer esto. Y la llegamos a tener modestamente en muchas de estas áreas, sobre todo el caso de vacunas, es el caso más claro, no en muchas otras áreas, pero sí en vacunas, y la perdimos. Entonces, hay que reconstruir. Necesitamos un programa de mediano, largo plazo para reactivar la economía mexicana. Somos uno de los países más importantes exportadores de equipo y dispositivos médicos. En el norte del país, el ensamble de estos productos para satisfacer necesidades del mercado mundial de estas empresas. Otra enseñanza que tenemos aquí también, Mauricio, es que el tema de la pandemia viene completamente vinculado con el de cambio climático. Es una consecuencia de no atacar el cambio climático, la pandemia. ¿Cómo ves esto? Bueno, hay un informe reciente precisamente de la Organización Mundial de la Salud. Lo que plantea es que si no tocamos masivamente el problema actual de la pandemia, vamos a tener un problema serio de mutaciones. Ya se están dando, como lo sabemos, la mutación inglesa, la sudafricana y otras más. Pero el gran problema es que precisamente se observa que por efectos ambientales vamos a tener cuidado cada vez más entre esa interacción entre diversidad biológica que están generando nuevas enfermedades para las cuales no tenemos respuesta. Necesitamos también un sistema político, económico, que haga posible no solamente responder ante este tipo de emergencias, sino prever las causas de estas situaciones, y algunas de ellas pues siempre serán desconocidas. Es decir, la humanidad siempre estará expuesta a sorpresas de la naturaleza. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Esto es una entrevista más de México en el Mundo, Tablero Internacional. Gracias, Mauricio. Mil gracias, Susana. Gracias por estar con nosotros en este país y nos vamos a ver pronto, ¿cierto? Ciertamente tenemos que continuar en este tema. Claro que sí. Muchas gracias, Mauricio, y gracias, Julieta. Gracias. Bye. Gracias, Julieta y Susana.